Capítulo 7. Mentiras que las mujeres creen acerca del matrimonio. Todo está muy calmado en casa en este momento, sobre todo porque Adán y yo casi ni hablamos. Anoche tuvimos una pelea. Debí saber qué sucedería. El día comenzó mal. Adán había pasado toda la noche atendiendo el parto de una vaca. Luego tuvo que irse antes del desayuno para almacenar el resto de la paja. Al llegar por fin a casa, estaba exhausto, sudoroso, y no tenía el mejor genio. Yo había estado encerrada en la casa todo el día, con 2 niños enfermos, y, al preguntarme por qué la cena no estaba lista, yo le sugerí que tal vez sería mejor que se la preparara él mismo. No recuerdo si en ese momento comencé a recordarle varias tareas pendientes de la casa que le había pedido hacer, como despejar la entrada de la casa, que ya parece una selva con tanta maleza. Y así, una cosa llevó a la otra. Él le había dado permiso a Abel para acompañarlo en un viaje especial de cacería la próxima semana. Yo pienso que Abel es demasiado joven y además no creo que pueda llevarlo sin llevar también a Caín. Adán no quiso ceder y las cosas se tornaron bastante tensas. Ambos dijimos una cantidad de cosas que tal vez debimos callar. Me acosté temprano y fingí que estaba dormida cuando llegó. Podría pensarse que después de todos estos años juntos ya deberíamos haber superado estos asuntos maritales. Lo curioso es que en términos generales, creo que para Adán nuestro matrimonio funciona bien. Sin embargo, yo siento a veces que somos unos extraños. A pesar de que nos hemos conocido de toda la vida, él siempre piensa que tiene la razón en todo. Cada vez que le pido ver las cosas desde mi punto de vista, dice que nada me hará más feliz. Solo quisiera que fuera más sensible a mis sentimientos. Dios diseñó el matrimonio para que reflejara el Evangelio y la historia de la redención. Lo que ocurrió en el huerto de Edén hace miles de años no solo fue un ataque contra ese importante reflejo. Al dañar esta sagrada institución, Satanás propinó un duro golpe al plan eterno de Dios y a su carácter mismo. No es casual que Satanás pusiera en marcha su nefasto plan acercándose a una mujer casada. Le mintió acerca de Dios, de su carácter divino y de su palabra, y acerca del pecado y sus consecuencias. Ella le creyó, obró conforme a su mentira y luego invitó a su esposo a pecar también. Las consecuencias en su matrimonio fueron abismales. La vergüenza tomó el lugar de la libertad. En vez de transparencia y comunión, vino fingimiento y encubrimiento. La unidad de la que gozaban Adán y Eva en su estado original llegó a convertirse en animosidad y enemistad no solo hacia Dios, sino entre ellos. En vez de dirigir con amor a su esposa, el hombre caería en los extremos desde el control dominante hasta la indiferencia y la pasividad. La protección que había recibido la mujer bajo su cabeza espiritual, o cabeza entre comillas espiritual, se perdió. Y la independencia que ejerció en su relación con Dios ahora se manifestaba con su esposo, lo cual la exponía a más engaños y pecados. La relación entre un hombre, una mujer y su Dios, que había sido diseñada para ser vínculo de entrega y gozo, ahora se había convertido en motivo de desconfianza y malestar. Y así ha ocurrido con cada matrimonio que intenta funcionar de manera independiente de su creador. Al igual que sucede con cualquier área de nuestra vida, Satanás usa el engaño para lograr sus propósitos destructivos para el matrimonio. Si él logra que el esposo y la esposa crean y actúen conforme a sus mentiras, tendrá éxito en su plan de robarles el gozo y destruir su intimidad. Inventa una infinidad de mentiras. Mentiras como la siguiente. Mentira número 26. Necesito un esposo para ser feliz. Como sucede con otras mentiras, esta es en realidad una distorsión sutil de la verdad. La verdad es que el matrimonio es un buen regalo. Es el plan de Dios para la mayoría de las personas. Y hay, y debe haber, gran gozo y bendición en el matrimonio cuyo centro es Cristo. Pero Satanás
tergiversa la verdad acerca del matrimonio, insinuando a las mujeres que es la única manera en que pueden alcanzar la felicidad y la realización personal, y que no serán felices sin un esposo que las ame y supla sus necesidades. Cuando consiguen un esposo, muchas mujeres comienzan a creer variaciones de esta mentira. Necesito tener este o aquel tipo de esposo para ser feliz, o mi esposo tiene que hacerme feliz. Solo después de pasar años de desencantos, Miriam admitió cuál disparatada era esa idea, y dice así: después de 10 años juntos, mi esposo y yo nos separamos. Creía que su obligación era hacerme feliz. En realidad lo fue. Y las cosas nunca funcionaron. No solo yo estaba en esclavitud, sino él también. La verdad es que el objetivo supremo del matrimonio no es hacernos feliz, sino glorificar a Dios. Las mujeres que se casan con el único propósito de encontrar la felicidad se alistan para una gran decepción y pocas veces encuentran lo que buscan. Además, las mujeres que creen que necesitan un esposo para ser felices, con frecuencia terminan en relaciones que Dios nunca planeó darles. Joana me dijo cómo esa mentira la esclavizó y la arrastró a un desenlace lamentable que jamás imaginó. Y dice así: en la universidad tuve un novio que se convirtió en mi prometido y luego en mi esposo. Era un buen hombre, aunque no estaba comprometido con Cristo. Con todo, tenerlo era más importante para mí que esperar en Dios y pedirle que trajera a mi vida a un cristiano firme para casarme. Como resultado, nunca hemos podido crecer juntos en la fe. Después de 28 años de matrimonio no tenemos mucho en común. Mis amigos son cristianos, los suyos son incrédulos. Mi prioridad son mis hijos, la suya es su trabajo. Esta mujer creyó que necesitaba un esposo para ser feliz. Actuó según esa mentira, casándose con un hombre incrédulo en abierta contradicción a la enseñanza de la palabra de Dios. Aunque logró lo que deseaba, casarse con un hombre, terminó con mortandad espiritual en su alma. Y se recomienda leer Salmo 106:15. La verdadera libertad solo viene cuando se reconoce y se abraza la verdad, ya sea con un esposo o sin él, como lo ilustra la siguiente historia. Y dice así: perdí a mi padre a la edad de 14 años y me casé a los 16. Ahora veo que dejé que mi esposo se convirtiera en mi seguridad y mi razón para vivir. A medida que nuestros hijos crecían y que teníamos problemas en nuestro matrimonio, me sentía esclavizada por la idea de que nunca podré vivir sin él. Mi esposo se sentía asfixiado por mi culpa y empezó a pensar que necesitaba irse para poder respirar. Dios se sirvió de algunos amigos para hacerme ver la necesidad que tenía de soltar a mi esposo y asirme de Cristo. Apenas lo hice, fui libre. Mi esposo pudo crecer a lo largo de todo ese proceso y jamás se fue de mi lado. Alabamos a Dios sin cesar por permitirnos celebrar 36 años de matrimonio. Otra historia dice: he luchado con la mentira de que sin el matrimonio mi vida carece de valor y que tal vez hay algo más en mí porque sigo soltera. Creer esta mentira me robó el gozo de servir a Dios y al prójimo, porque yo solo pensaba en mis propios intereses y metas. Pasaron muchos años antes de que yo aprendiera a confiar en la soberanía de Dios y a aprender que tiene un plan para mí. Ahora, mi meta a los 40 años es dedicar los años que me quedan aprovechando las muchas oportunidades que tengo para servirle y permitirle transformarme a la semejanza de Cristo. Esta vida es muy corta. Él me ha ayudado a tener una perspectiva eterna que me permite soportar alegremente las penas y decepciones de este mundo. Me encanta la última frase del testimonio anterior. En este mundo caído, nadie, ni casado ni soltero, está extenso de penas y decepciones. Sencillamente no existe tal cosa como absoluta felicidad en este lado del cielo. Sin embargo, como aprendió esta mujer soltera, podemos soportar alegremente las circunstancias que enfrentamos aquí en la tierra, cualesquiera que sean, si miramos más allá de esta vida y adquirimos una perspectiva eterna.
Entre tanto, llegamos al cielo, ni nuestro estado civil ni un matrimonio pueden proveernos y tampoco privarnos de la felicidad suprema. He conocido a mujeres tanto solteras como casadas que viven infelices. También he conocido mujeres tanto solteras como casadas que eran verdaderamente felices, a pesar de que enfrentaban penas y decepciones. Habían encontrado una fuente de gozo que no dependía de su estado civil. Yo misma he vivido en ambos lados del matrimonio. Fui soltera hasta finales de mis 50. Esos años incluyeron periodos de soledad y de anhelar compañía. Sin embargo, a lo largo de esta etapa prolongada de mi vida, que yo creía permanente, el Señor en su bondad me permitió experimentar su amistad, su absoluta suficiencia, y me concedió el privilegio de servirle sin impedimentos. 1 Corintios 7:35. Por la gracia de Dios recibí esos años como un regalo, y fui bendecida con contentamiento y gozo en ese llamado. Entonces el Señor me sorprendió, por decirlo menos, trayendo a un hombre maravilloso a mi vida. Amo mucho a Robert y estoy profundamente agradecida por ser amada y valorada por este hombre tierno, humilde y piadoso. Pero Robert Wolgemuth no es un sustituto para Dios y por más que él quisiera, no puede satisfacer las necesidades más profundas de mi corazón. Esta nueva etapa de matrimonio, con todo y lo hermosa que es, ha traído nuevos desafíos al igual que oportunidades. Aún así, recibo estos años como un regalo y encuentro contentamiento, gozo en este llamado. Y si Dios, en su sabiduría y providencia, determina que uno o los dos quedemos incapacitados o que yo quede viuda en algún momento, sé que la fuerza de gozo que ha sido Cristo para mí todos estos años permanecerá inmutable y me sostendrá en medio de estas etapas de pérdida y duelo. Para todo, descanso en la misma verdad que me ha sostenido a lo largo de los años. Y nos lo explica en 4 diferentes puntos. Punto número 1. La fuente de la felicidad suprema no se halla ni se origina en ningún estado civil. No se encuentra en ninguna relación humana. El gozo verdadero y duradero no puede encontrarse en nada ni en nadie aparte de Cristo mismo. Punto número 2. La felicidad no se encuentra en tener todo lo que creemos que queremos, sino en elegir estar satisfechas con lo que Dios ya nos ha provisto. Punto número 3. Quienes insisten en hacer lo que les parece y a su manera muchas veces terminan en sufrimiento innecesario, mientras que los que esperan en el Señor, si bien no son inmunes a la aflicción, siempre recibirán lo mejor de Él. Voy a repetir este punto. Punto número 3 dice: quienes insisten en hacer lo que les parece y a su manera, muchas veces terminan en sufrimiento innecesario, mientras que los que esperan en el Señor, si bien no son inmunes a la aflicción, siempre recibirán lo mejor de Él. Punto número 4. Dios ha prometido darnos todo lo que necesitamos y transformarnos a la semejanza de su Hijo. Si Él sabe que un esposo o un esposo transformado haría posible que una mujer fuera más como Jesús o lo glorifique más, Él proveerá lo que sea necesario en su tiempo y en sus designios perfectos. Sigamos con la siguiente mentira. Mentira número 27. Es mi obligación cambiar a mi esposo. Y entre paréntesis dice, o a mis hijos, o amigos, o etcétera. La mayoría de las mujeres nacimos con la inclinación de querer arreglar todo. Si algo está mal, sentimos el impulso de intentar arreglarlo. Si alguien se equivoca, de inmediato lo corregimos. El instinto es casi irresistible, en especial en lo que respecta a los que viven bajo nuestro techo. No obstante, esta idea de que somos responsables de cambiar a otros solo se traduce en frustración y conflicto. En el contexto del matrimonio, esta mentalidad lleva a la mujer a concentrarse en las faltas y carencias de los demás, frente a lo cual ella poco o nada puede hacer. Además, desvía su vista de sus propias necesidades y de su propio caminar con el Señor, algo que sí está en sus manos cambiar. Como he escuchado a mi esposo decir muchas veces, no puedes cambiar a tu prójimo, ni en la casa, ni en la oficina, ni en ninguna parte. La única persona que puedes cambiar eres tú.
Hace unos años, una amiga me comentó algo que estaba aprendiendo en su matrimonio, una verdad que me ha parecido importante recordar para mi propio matrimonio. Yo no soy la mamá de mi esposo y no soy su Espíritu Santo. Es algo sencillo de decir, ¿no te parece? Pero es muy fácil olvidarlo. ¿Significa esto que cuando vemos pecado o puntos ciegos en la vida de nuestra pareja, tenemos que callarnos y no hacer nada? En absoluto. Tu esposo necesita tu retroalimentación oportuna, respetuosa y amable, al igual que tú necesitas la de él. Sin embargo, cuando nos obsesionamos con tratar de cambiar a nuestro esposo o corregir lo que percibimos en él como faltas y defectos, es probable que terminemos frustradas y resentidas contra él e incluso contra Dios. Asimismo, puede ser que limitemos la obra de Dios que Dios quiere hacer en nuestro cónyuge. A veces me pregunto cómo podría Dios obrar en la vida de nuestros esposos si estuviéramos dispuestas a dejarlo encargarse de ese proceso. Lo que muchas mujeres pasan por alto es que tenemos dos armas poderosas que son mucho más eficaces que los regaños, la insistencia o la queja. La primera es una vida piadosa, que Dios usa a menudo para producir una convicción irresistible y hambre espiritual en otros. Y se recomienda ver 1 de Pedro 3, versículos 1 al 4. Y la segunda es la oración. Cuando señalamos continuamente y en un tono crítico las cosas que deseamos que cambien nuestros esposos, es probable que adopten una actitud defensiva y se resistan. Pero cuando tomamos nuestras precauciones y nuestras preocupaciones y las presentamos al Señor, estamos apelando a un poder mucho más elevado, a alguien que es mucho más eficaz que nosotras para ayudarles a ver sus necesidades y a motivarlos a realizar los cambios necesarios. Mike Neises ha servido conmigo en el equipo de Aviva Nuestros Corazones durante más de 20 años. He oído con frecuencia la hermosa historia de cómo él y su esposa llegaron a conocer a Jesús. Habían estado casados varios años y tenían 2 hijos cuando Chris, al sentir su necesidad de guía espiritual, acudió a su vecina cristiana en busca de ayuda. La vecina ofreció en casa de ellos un estudio bíblico para parejas. Mike accedió, consciente de que eso era importante para su esposa, pero dando por sentado que él era inmune a todo lo religioso. Chris no tardó en volverse seguidor de Cristo. Chris es su esposa. No tardó en volverse seguidora de Cristo. Mike se dio cuenta sin tardar de que algo había cambiado en ella y sintió curiosidad, pero algo le impedía seguirla. Esto recuerda a él de ese periodo y dice así: el alcohol era mi gran pecado. Trabajé muy duro para mantenerlo separado de mi familia, pero me estaba dejando en la bancarrota moral, emocional y física. Sin embargo, en los meses siguientes, Chris oraba en privado para que el Espíritu obrara en el corazón de su esposo. Mike recuerda: Chris se mantuvo respetuosa y nunca me presionó. Ella nunca trató de ser el Espíritu Santo en mi vida. Sé que yo me habría resistido si ella hubiera empezado a predicarme. Lo que más me impresionó fue la increíble paciencia y mesura que ella demostró cuando hubiera sido más fácil para ella sermonear, regañar y forzar las cosas. Al fin, una noche, todo se derrumbó. Después de un juego de racquetball, Mike se detuvo en un bar con un amigo para tomar algo, entre comillas. 5 horas después, el camarero lo llamó para avisarle que tenía una llamada telefónica. Era Chris. El Señor usó su respuesta calmada en medio de esa crisis para abrir los ojos y el corazón de Chris al Evangelio. Dice así: yo me sentí avergonzado y arrepentido, y después de recobrar mi sobriedad, fue el llamado de atención que necesitaba, mostrándome que no tenía el control sobre esa situación y que Cristo era mi única esperanza. Justo después de ese episodio, el Señor suprimió por completo el deseo de Mike por el alcohol, y él se apartó de ese estilo de vida para nunca más volver. 2 meses después, él confió en Cristo y recibió la seguridad de su salvación. A lo largo de las muchas etapas que Mike y Chris han vivido juntos, Chris ha sido siempre una mujer tranquila, una mujer de oración que confía en que Dios guíe y obre en la vida de ambos. Cuando Dios interviene.
Por supuesto, la respuesta a la oración no siempre viene tan rápido como en el caso de Chris. Hace un tiempo, una mujer a quien no reconocí se me acercó en una celebración de bodas y dijo, «Tú salvaste mi matrimonio». Le pedí que me refrescara la memoria. Ella me contó que nos habíamos conocido hacía 17 años en un evento ministerial. En ese tiempo, me había contado su carga respecto a la condición espiritual de su esposo. Ella contó, en aquel entonces me dijiste que no era mi responsabilidad cambiar a mi esposo, sino la de Dios. Me aconsejaste ir y decirle a mi esposo lo que había en mi corazón, y luego retirarme y dejar que Dios hiciera el resto. Enseguida añadió, durante todos estos años he puesto en práctica ese consejo y lo he comunicado a muchas mujeres casadas. Luego prosiguió para contarme lo que había significado para ella esperar en el Señor para ver un cambio en su esposo. Durante 16 largos años ella había orado y esperado sin ver una sola señal de respuesta por parte de Dios. Aunque su esposo profesaba ser cristiano, su falta de interés por las cosas espirituales y de fruto hacían dudar de una verdadera relación con el Señor. Luego, de manera inexplicable y después de tantos años, el Espíritu encendió la luz y produjo un cambio impresionante en el esposo de aquella mujer. Fue como si hubiera despertado de un estado de coma. De repente buscaba con ansias la palabra y anotaba todo lo que Dios le decía por medio del estudio bíblico. Ella contó, antes de ese cambio era casi imposible sacarlo de la cama para desayunar. Ahora asiste a la reunión de oración para hombres a las 6:30 cada mañana. Hace poco mencionó incluso la posibilidad de vender su negocio a fin de dedicar más tiempo a algún ministerio. No existe una explicación humana para el cambio que experimentó ese esposo, aparte de Dios y una esposa fiel que perseveró en oración por su esposo. A este respecto me fascina el ejemplo de María, la madre de Jesús. Un ángel se le acercó y le dijo que iba a ser la madre del Mesías, lo cual era una experiencia extraordinaria. Sin embargo, también era una situación muy delicada. Al parecer, José no creyó en un principio la explicación que ella le dio. Él no había visto al ángel, tenía motivos para pensar que ella le había sido infiel. Las escrituras no sugieren que María hubiera presionado a José para que le creyera acerca del mensaje divino que ella había recibido. Antes bien, esperó en Dios y le dio la oportunidad de comunicarle el mensaje directamente a su esposo, y eso fue exactamente lo que sucedió. Después de que el ángel se le apareció a José, él creyó y reaccionó de inmediato. María era una mujer que sabía guardar y sopesar las cosas en su corazón. Ver Lucas 2:19. Ella esperó tranquilamente porque conocía el poder de Dios y confiaba en él para llevar a cabo el plan para su vida y su familia. Cabe aclarar que tu vida piadosa y tus oraciones, sin importar cuán fieles y sinceras sean, no garantizan que tu esposo se vuelva al Señor o se arrepienta de decisiones y hábitos pecaminosos. Aún así, conforme oras y confías en el Señor respecto a tu matrimonio, puedo garantizarte que algo va a cambiar. Tú te volverás más fuerte y más sabia. Tu ejemplo puede influir sobre otros e inspirar a otros a confiar en Dios también. Y puedes experimentar una paz sobrenatural cuando confías tu vida, tu pareja y tu matrimonio a Cristo sin condiciones, para que Él haga lo que solo Él puede hacer. Mentira número 28. Mi esposo debe servirme. Algunas feministas se quejan porque los hombres no hacen su parte del trabajo sucio. Las estadísticas indican que, a pesar de más de 50 años de feminismo, las madres casadas todavía hacen 3 veces más que los padres casados en lo que respecta a cocinar, limpiar y lavar en el hogar. Sheryl Sandberg, la segunda ejecutiva de más alto nivel en Facebook después de Mark Zuckerberg, está decidida a cambiar eso. En 2015, la organización de Sandberg, Lean In, contrató a las estrellas de la NBA LeBron Santiago, Stephen Curry y otros jugadores de élite de la liga de baloncesto para que convencieran a los hombres de comprometerse más con las tareas domésticas. Los jugadores lanzaron el mensaje en el servicio público de anuncios durante los partidos de la NBA en las principales cadenas de televisión. Sandberg esperaba convencer a los hombres de que les iría mucho mejor
económica y emocionalmente si asumían más responsabilidades en el cuidado del hogar y de los hijos, al tiempo que respaldaban la igualdad de derechos para las mujeres en el lugar de trabajo. Su campaña recibió el apoyo de algunas de las compañías y bancos más importantes de Estados Unidos. Los anuncios publicitarios no mencionaban el hecho de que los hombres llevaban a cabo, por lo general, otras múltiples tareas en la casa, desde sacar la basura hasta el mantenimiento del jardín, remodelaciones y toda clase de reparaciones. Tampoco explicaron que los hombres trabajan más horas y con frecuencia aportan la mayor parte del ingreso familiar. Los comerciales de la NBA simplemente dieron lecciones a los hombres para responsabilizarse más del cuidado del hogar y de los hijos, sugiriendo que no es justo que esta responsabilidad descanse más en los hombros de las mujeres que en el de los hombres. En la utopía social diseñada por Sandberg, los hombres y las mujeres deberían dividirse la responsabilidad laboral, financiera, doméstica y el cuidado de los hijos por igual, a partes iguales. Cuando se trata de roles y responsabilidades, no debería haber diferencias entre los sexos. A las mujeres cristianas no tiene por qué afectarlas este mensaje cultural que resuena por doquier. La comunidad cristiana desafía, con razón, a los hombres a amar a sus esposas e hijos y a manifestar ese amor mediante el sacrificio y el servicio. Sin embargo, con este énfasis en mente, debemos tener cuidado de no creer las ideas culturales acerca de género y perder así de vista los papeles que Dios nos ha asignado específicamente. En Génesis 2:18 encontramos una pista importante de nuestro propósito dado por Dios. Y dice así: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dios creó a Eva como una ayuda idónea para Adán. La frase en hebreo significa literalmente una ayuda equiparable o una ayuda correspondiente. Ahora bien, a primera vista, el hecho de que Dios creara a la mujer para ser una ayuda para el hombre podría dar a entender que la ayuda que provee la mujer es para hacer la vida del hombre más fácil. Ella recoge sus medias para que él no tenga que tomarse la molestia. Ella prepara su cena y lava su ropa para que él tenga tiempo libre para hacer otras cosas. Ella le ayuda como un asistente de plomero que realiza las labores ordinarias y sucias que el plomero no quiere hacer. Sin embargo, esta no es la idea que sugiere el texto. La palabra que se traduce ayuda en este pasaje es eser. Un eser es mucho más que alguien que dobla la ropa y prepara el café. Más bien, se refiere a alguien que es una compañera indispensable. Significa apoyo, en el sentido más amplio posible. Si bien el término se emplea aquí para describir la relación de Eva con Adán, aparece con más frecuencia para referirse a la relación del Señor con nosotros. En pasajes como Salmos 33:20 y 72:12, Dios es nuestra ayuda, eser. No podemos lograrlo sin Él. En cada etapa de la vida, ya sea como casadas, solteras o viudas, con o sin hijos biológicos, nosotras portamos de manera única la imagen de Dios por medio de la ayuda que ofrecemos a otros. ¿Cómo puede ser un llamado inferior que nuestros esposos, hijos, amigos, vecinos y hermanos en la fe nos miren y digan, no podría haberlo logrado sin ti? Es muy importante entender lo que significa que la mujer fue creada para ayudar al hombre. No fue simplemente creada para ayudar al hombre a hacer lo que sea que él quiera hacer. Dios creó a la mujer para cooperar y hacer equipo con el hombre para dar a conocer a Dios y glorificarle. El Señor dijo, trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, para gloria mía los he creado. Isaías 43:6 y 7. La idea de que la mujer existe para facilitar la vida del hombre como su cocinera y sirvienta personal simplemente no tiene sustento en escrituras. No obstante, la Biblia sí nos enseña que Dios creó a las mujeres con unas responsabilidades hogareñas particulares. Las escrituras animan a las mujeres a que gobiernen su casa, dice en 1 de Timoteo 5:14. Alaba a la mujer que considera los caminos o asuntos de su casa, dice en Proverbios 31:27. Tiene una opinión negativa de las mujeres cuyos corazones se inclinan lejos del hogar, cuyos pies no pueden estar en casa. Proverbios 7:11.
Y en la Biblia, ser cuidadosa de su casa forma parte de las 10 cosas más importantes que las ancianas deben enseñar a las jóvenes, dice Tito 2, del 4 al 5. Esto no significa que los esposos y otros miembros del hogar no puedan o no deban contribuir al cuidado de la casa, pero sí señala que Dios diseñó a las mujeres para estar conectadas al hogar y a las relaciones de una manera diferente a los hombres. Así como el Señor programa a los hombres para estar conectados con el trabajo, la responsabilidad financiera y la protección del hogar de una manera diferente a las mujeres. Una de las características que más impresionan de la mujer virtuosa de Proverbios 31 es el hecho de que se entrega por completo a los demás, empezando por el cuidado de los de su casa. Ella educa y alimenta a sus hijos, ayuda a su esposo y se asegura de que todo en su casa funcione bien y que las necesidades de todos sean satisfechas. Además, cultiva otros intereses por fuera del hogar. Dirige un exitoso negocio y participa en obras de caridad. Sin duda es una mujer ocupada. Sin embargo, esos esfuerzos no compiten en su corazón, que está dedicado a su familia y a su hogar. Ella no descuida ese llamado por perseguir otro o para desarrollar su propia agenda independiente en la vida. Ella sirve al Señor, sirviendo a su familia y al prójimo, a fin de que Dios se glorifique. Y en caso de que pienses que esta mujer se encuentra en una posición de desventaja, echa un vistazo a lo que dice la Biblia acerca de ella. Dice así: está bien vestida. Este es el versículo 22. Ella y su familia tienen alimento y bienes suficientes como para compartir con otros. Versículos 15 y 20. Lleva una vida ordenada, tiene una vida emocional estable y libre de temor del futuro. Versículo 21 y 25. Su esposo se desvive por ella, le es fiel y se siente como uno entre 1,000,000, y así se lo hace saber y hace alarde de ella delante de sus amigos. Versículos 11, 28, 29 y 31. Sus hijos la honran y la alaban. Versículo 28. Todo esto es parte de Proverbios 31. ¿Cómo logró obtener semejantes beneficios? No fue por insistirle a su esposo para que se arremangue y ayude con las tareas domésticas, aunque no tiene nada de malo que los hombres lo hagan, sino por elegir el camino del servicio. Una sierva gozosa. A propósito de hijos que honran a sus madres, mi deseo de ser una ayuda idónea para mi esposo ha sido influenciado en gran manera por el ejemplo de mi madre, Nancy DeMoss. La primera, que ya a mí me pusieron ese nombre por ella. Es una mujer con dones y talentos excepcionales. Ella utilizó cada uno de esos dones para formar el singular equipo que compartió con mi papá durante 22 años, en la crianza de una familia numerosa y en la construcción de un exitoso negocio y un fructífero ministerio juntos. Ella renunció a una prometedora carrera como cantante cuando se casó con mi padre y empezaron juntos una familia. Sin embargo, ella nunca consideró esto un sacrificio. En la atmósfera de los años 60, cuando a las mujeres se les animaba a buscar independencia, una carrera y una realización personal, mi madre fue un ejemplo de una forma de pensar diferente en la que el corazón y el llamado de la mujer y el corazón y el llamado de su esposo estaban entretejidos como uno solo para el propósito de servir y glorificar a Cristo. Ella era feliz siendo la ser de su esposo, su compañera indispensable. Ella llevó a cabo magistralmente los asuntos domésticos de un hogar atareado y sirvió a otros sin cesar con su hospitalidad. Aportó sabiduría, creatividad y belleza a cada tarea que emprendió. Este rol de ayuda no fue algo que mi padre le pidiera. Ella lo amaba profundamente y se deleitaba en ser su compañera y quien lo animaba en todo. Y, al igual que la mujer virtuosa de Proverbios 31, mi madre estaba lejos de ser una mujer oprimida. Por el contrario, mi padre la estimaba y la atesoraba como una compañera en todo sentido, y celebraba que ella utilizara las capacidades que Dios le había dado para servir a Cristo y a su reino. Lo que significaba para una esposa ser una ser para su esposo es algo que varía de una pareja a otra. No es lo mismo en mi matrimonio como lo fue en el de mis padres. También habrá diferencias entre una y otra etapa de la vida. Sin embargo, esta realidad
no resta belleza e importancia al papel de ayuda como lo ha establecido la Biblia ni la verdad espiritual que lo sustenta. El llamado al servicio por amor en todo lo que hacemos. La verdad es que nunca nos parecemos más a Jesús como cuando servimos. En el reino de Dios, la verdadera grandeza se demuestra por la disposición de una persona a dejar a un lado sus intereses personales y darle prelación a otros y al servicio. Dice en Marcos 9:33 al 35. Sin duda alguna, los hombres están llamados a amar a sus esposas como Cristo amó la iglesia, lo cual se expresa en estar dispuestos a servir y a entregar su vida por sus esposas como lo hizo Cristo por su novia. Mi precioso esposo ha puesto un nivel altísimo en lo que respecta a servirme y ayudar en la casa de manera práctica. Me considero inmensamente bendecida y no podría estar más agradecida. El hecho es que tanto él como yo tratamos de servir al otro al máximo. En cambio, si tú y yo nos enfocamos en exigir lo que merecemos en nuestros derechos o en lo que nuestro cónyuge debería hacer por nosotras, seremos susceptibles al resentimiento y las heridas cuando nuestras expectativas no son satisfechas. La bendición y el gozo son el resultado de procurar ser una mujer que da y no una que solo espera recibir, de buscar de todas las formas llevar a cabo nuestra responsabilidad delegada por Dios de acompañar a nuestro esposo y de bendecir y servirlo a él, a nuestra familia y a otros. A diferencia del modelo de Sandberg, la Biblia no presenta el matrimonio como una responsabilidad por partes iguales, en la que cada uno cumple con la cuota que le corresponde 50 y 50. El modelo que Dios ha dado es racial. Él espera que tanto el esposo como la esposa entreguen la totalidad de lo que Él les pide, el 100% de cada uno. En efecto, la Biblia llama a los esposos a servir a sus esposas de manera desinteresada y de todo corazón. Pero no es nuestra responsabilidad exigir que lo hagan. Nuestra responsabilidad delante de Dios es imitar a Jesús y ser siervas gozosas. El 100%, todo lo que somos. Mentira número 29. Si me someto a mi esposo, seré infeliz. Hace tiempo, una notable denominación protestante escandalizó al mundo evangélico cuando emitió una declaración de fe bíblica acerca del matrimonio y la familia que incluía la siguiente frase: una esposa debe someterse con agrado al liderazgo de servicio de su esposo, al igual que la iglesia está llamada a someterse voluntariamente a Cristo como su cabeza. Cuando empecé mi ministerio con mujeres hace 4 décadas, esta declaración no habría disparado las alarmas en un estudio bíblico o conferencia promedio para mujeres. En cambio, expresar esta idea hoy, sin importar con cuánto cuidado se haga, para muchos en la iglesia resulta desagradable, si no completamente repugnante. Promover la sumisión en el matrimonio se considera equivalente al maltrato doméstico o la esclavitud. Un número creciente de blogueras y escritoras cristianas sostienen que esta enseñanza no puede defenderse bíblicamente y que aprueba y alimenta el abuso de las mujeres. Tampoco ayuda que haya hombres que se llaman cristianos y tergiversan las escrituras y las usan para justificar el trato cruel y pecaminoso de sus esposas, hijas y otras mujeres. El concepto de sumisión, particularmente en el matrimonio, no cae bien en nuestros días. Sin embargo, esta no es una batalla reciente. De hecho, la sumisión fue el fondo del asunto que enfrentó Eva en el huerto de Edén. La esencia misma de la insinuación de la serpiente a la mujer fue: ¿acaso Dios tiene derecho de mandar en tu vida? Con esto, Satanás dijo: tú puedes gobernar sobre tu propia vida, no tienes que someterte a la autoridad de otro. La serpiente convenció a Eva de que someterse a la dirección de Dios la haría infeliz y que perdería algo bueno o necesario en la vida desde ese día. Satanás hace un trabajo magistral para hacer ver una verdad hermosa y santa y poderosa como algo horrible, aterrador e indeseable. En el corazón de la naturaleza humana caída hay un conflicto con la autoridad. Sencillamente no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer.
Queremos dirigir nuestra propia vida y tomar nuestras propias decisiones. Y damos por sentado que someterse a la autoridad nos hará infelices. En lo que respecta a la sumisión de la esposa a su esposo, creo que gran parte de la resistencia se debe a algunas ideas equivocadas que nada tienen que ver con lo que realmente significa. Mentiras acerca de la sumisión. Número 1. La esposa es inferior a su esposo. Hay quienes insisten que la sumisión supone inferioridad. Las escrituras enseñan que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios, que ambos tienen el mismo valor delante de Él y que ambos tienen el privilegio de recibir su gracia redentora mediante el arrepentimiento y la fe. Ver Génesis 1:27, Gálatas 3:28 y 1 de Pedro 3:7. Número 2. Ser cabeza de su esposa le da al esposo derecho a ser áspero o tirano con ella. Por el contrario, a los esposos se les ordena amar a sus esposas como se aman a sí mismos y con la misma actitud de servicio, abnegación y sacrificio que el Señor Jesús mostró hacia su iglesia hasta entregar su vida por ella. Ver Efesios 5:25 al 29. Número 3. Una esposa sumisa debe callar ante su esposo y no manifestar sus opiniones. Dios creó a la mujer para ser la ayuda idónea de su esposo. Eso significa que él la necesita. Él necesita la sabiduría y los puntos de vista que ella pueda aportar a través de diversas situaciones. Sin embargo, después de haber expresado respetuosamente su punto de vista y de comunicar sus inquietudes y solicitudes de reconsiderar una dirección particular, ella debe estar dispuesta a dejar que su esposo tome la decisión y aceptarla, dando por hecho que no le pide a ella que peque, y confiar a Dios las consecuencias de la misma. Número 4. El esposo siempre tiene la razón. El apóstol Pedro habla a mujeres cuyos esposos no creen a la palabra. Puede que el esposo sea incrédulo o desobediente en algún aspecto de su vida. Según 1 de Pedro 3 del 1 al 2, el modo más eficaz de influir sobre un esposo incrédulo no son los ruegos ni las discusiones con argumentos lógicos, ni los continuos recordatorios, sino el poder de una vida santa y sumisa. Contar la historia del Evangelio. La sumisión no es algo que me nace naturalmente. Alerta informativa, nadie tiene esa facilidad. Yo soy una mujer fuerte con firmes puntos de vista respecto a prácticamente todo, y durante 57 años fui responsable de mi propia vida. Claro, cuando niña estuve bajo la autoridad de mis padres. Cuando fui estudiante universitaria aprendí una importante lección de sumisión cuando me detuvieron por exceso de velocidad en 2 ocasiones, en las autopistas de Pasadena. Y en mi vida adulta aprendí a respetar y a someterme a mis jefes, y evidentemente vivía bajo la autoridad de Dios desde hacía muchos años. Con todo, la sumisión a otras personas no es algo que tuviera que practicar diariamente. Sin embargo, el 14 de noviembre del 2015, en la iglesia universitaria en Wheaton, Illinois, mirando a los ojos a un hombre con quien había salido apenas 9 meses, pronuncié las siguientes palabras. En presencia de Dios y de estos testigos, prometo respetarte, venerarte y someterme a ti en todo como mi cabeza aquí en la tierra. En ese momento entré yo, voluntariamente, a una relación de pacto permanente con un hombre, prometiendo delante de Dios respetarlo, venerarlo y someterme a él en todo. ¿En qué estaba pensando? Pensé que estaríamos de acuerdo en todo y que las decisiones y criterios de Robert siempre serían los correctos. Para nada. Con ese voto, pedí ser relegada a una posición inferior o acepté una cadena perpetua en una penitenciaría matrimonial. En absoluto. Mis votos fueron una respuesta a las promesas que Robert me había hecho poco antes. Yo, Robert, te tomo, Nancy, como mi esposa. Prometo amarte y pastorearte como Cristo ama y pastorea a su iglesia, para entregarme a ti, así como Él entregó su vida por nosotros. Lo que empezó 6 meses antes, cuando Robert se arrodilló en la sala de mi casa, me dijo que me amaba y me pidió que me casara con él, y siguió con nuestro intercambio de votos en el altar.
fue la manifestación de una parte del ministerio que encontramos en Efesios 5. Pablo dice que el matrimonio entre un hombre y una mujer cuenta una historia. Yo digo esto respecto de Cristo de la Iglesia. Versículo 32. Cuando un hombre inicia una relación de pacto con una mujer, cuando ama y se sacrifica por ella, ilustra con ello la manera en que Cristo inicia una relación con su novia, la Iglesia. La ama y entrega su vida por ella. Sin embargo, esa es solo una parte del misterio que revela el matrimonio cristiano. Cuando una mujer acepta con gratitud la iniciativa de su pretendiente y cuando respeta, venera y se somete a él, ella cuenta la historia de cómo la Iglesia debe responder a su novio celestial. En nuestro día de bodas, cuando prometí respetar y venerar y someterme a Robert en todo como mi cabeza sobre la tierra, dije además, como la Iglesia respeta, venera y se somete a Cristo, su cabeza eterna. Al amarme y guiarme como conviene, Robert demuestra una parte de este ministerio. Al ser receptiva a su iniciativa y liderazgo, yo demuestro la otra parte, y juntos presentamos la gran historia de redención. Si eres víctima de abuso. El siguiente es un fragmento del tema de la sumisión que se trata más en detalle en mi libro Adornadas. Y dice así: la sujeción de una esposa nunca da licencia a su marido para abusar de ella. Jamás. Cada vez que en las Escrituras se exhorta a las mujeres a sujetarse a sus maridos, se instruye respectivamente a los maridos a amar y a apreciar a sus esposas. No hay justificación posible para que un marido abuse de su esposa, ya sea de manera física o verbal, o con medios de manipulación e intimidación más respetables, lo que un pastor llama abuso amable. Si eres víctima de abuso o sospechas que lo eres, debes buscar ayuda. La enseñanza bíblica sobre la sujeción no contempla ninguna licencia para el maltrato. Si tú o tus hijos están sufriendo lesiones físicas o amenazas, debes buscar un lugar seguro y contactar a las autoridades civiles y espirituales para que te protejan. Donde quiera que las personas abusen del orden que Dios ha establecido para cualquier esfera, el problema no deriva en errores en el plan de Dios, sino de las distorsiones pecaminosas de la humanidad. Por lo tanto, la solución a los problemas que surgen cuando se aplica este principio en el matrimonio no es descartar la sujeción, sino alinear nuestra comprensión y práctica de la sujeción con lo que dicen realmente las Escrituras. Cuando el sistema funciona conforme al diseño de Dios, fluyen las bendiciones del cielo que manifiestan la belleza de su carácter y sus caminos en nuestra vida a través de nuestra vida. La verdad liberadora acerca de la sumisión. He descubierto que el problema fundamental concerniente a la sumisión, en realidad se reduce a nuestra disposición a confiar en Dios y a ponernos bajo su autoridad. Cuando estamos dispuestas a someternos a Él, por lo general no nos resulta tan difícil o amenazante someternos a las autoridades humanas que ha puesto en nuestra vida. Proverbios 21:1 nos inspira seguridad con estas palabras. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Nuestra disposición a someternos a la autoridad delegada por Dios pone en evidencia cuán grande creemos que Dios es realmente. La realidad es que hay una autoridad suprema que controla toda autoridad humana. La sumisión bíblica nos pone bajo el amparo y la protección de nuestro sabio y amante todopoderoso Padre que controla el corazón del Rey. Lo que debemos preguntarnos es, ¿en realidad creemos que Dios está por encima de cualquier autoridad humana? ¿Creemos que es tan poderoso como para cambiar el corazón de dicha autoridad si fuera necesario? ¿Creemos que Él sabe más lo que más nos conviene y estamos dispuestas a confiar en que cumplirá su plan eterno y perfecto para nuestra vida? Según 1 de Pedro 3:1 y 2, la sumisión de la esposa a su esposo posibilita la obra de Dios en su corazón para atraerlo a la obediencia. Pedro prosigue su enseñanza diciendo que una actitud sumisa produce en una mujer la belleza más radiante y duradera.
y dice así: vuestro atavío sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Primera de Pedro 3, del 3 al 6. La última frase es difícil de imaginar. Tal vez piensas que una mujer que se somete a su esposo podría sentirse temerosa o amenazada. Sin embargo, Pedro dice que ella vive sin temer ninguna amenaza. Sin embargo, esto es porque su esperanza no está en su esposo, sino en Dios. Ella ha encomendado su vida a aquel que tiene el control absoluto de su esposo y de su situación, y que siempre vela por darle lo mejor. En su magnífico libro titulado La verdadera mujer, mi amiga Susan Hunt resume la esencia de la sumisión y dice así: yo no puedo dar razones lógicas para la sumisión. El hecho que Jesús se haya despojado de toda gloria que le pertenecía en el cielo para dárnosla a nosotros contradice toda lógica. La sumisión no es un asunto de lógica, sino de amor. Jesús nos amó tanto que se sometió voluntariamente a la muerte en una cruz. Su mandato para las esposas es someterse a sus esposos. Es un don que nosotras damos voluntariamente al hombre a quien hemos prometido amar en obediencia a nuestro amado Salvador. Dios dijo que el hombre necesita una ayuda. La verdadera mujer se goza en ese llamado y se convierte en una aliada en vez de una adversaria. Es compasiva y no dominante. Es compañera más que protagonista. Somete su vida de corazón y no en apariencia. La verdadera mujer no teme someterse, no tiene que arrebatar, ni necesita tener el control. Sus temores desaparecen a la luz del pacto divino que le promete el respaldo y la vida de Dios en ella. La sumisión no es más que la demostración de su confianza en el poder soberano del Señor su Dios. La sumisión es su reflejo de su redención. Mentira número 30. Si mi esposo es pasivo, ¿debo tomar la iniciativa o nada se hará? Cuando pregunté a las mujeres cuáles mentiras de este libro habían creído, esta mentira ocupó el tercer lugar. No conozco muchos temas que generen mayor frustración en las mujeres que el de los hombres pasivos. Como todos los problemas que hemos tratado, esto no es nuevo, y como sucede con tantos otros, se remonta al huerto del Edén. Y dice así, en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Este pasaje evoca en mi mente una imagen estremecedora. Están juntos como pareja en el huerto. La serpiente se les acerca, pasa de largo frente al hombre e irrumpe en una conversación con la mujer, con la pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Observa lo que la mujer pasa por alto en ese momento. Ella no reconoce a su esposo que estaba con ella. No le dijo a la serpiente: me gustaría presentarte a mi esposo. No se volvió a su esposo para decirle: querido, en tu opinión, ¿qué deberíamos responder? O, Adán, ¿por qué no le cuentas lo que Dios te dijo? Ella sostiene toda la conversación con la serpiente como si su esposo no estuviera allí. Hasta donde sabemos, no le pide consejo a su esposo, no le pide orientación ni le pregunta su opinión. Simplemente hace las cosas. Tomó su fruto y lo comió. ¿Y qué hace Adán todo ese tiempo? Hace lo que tantas mujeres reprochan siempre a sus esposos. Nada. No interviene, salvo para comer del fruto después del ofrecimiento de su esposa. Y allí tenemos la primera inversión de roles. Dios creó al hombre primero y le encomendó la responsabilidad de dirigir y alimentar a quienes estaban bajo su cuidado. La mujer creada a partir del hombre fue hecha para recibir.
para responder a la iniciativa de su esposo. Aún las diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres evidencian esta diferencia fundamental. No obstante, ¿quién dirige y quién alimenta en este relato? No es el hombre, sino la mujer. ¿Y quién responde? No la mujer, sino el hombre. Y en esa inversión de roles para los cuales fueron creados, se convirtió en norma para las relaciones entre hombres y mujeres. Por un lado, como mujeres podemos sentirnos tentadas a tomar las riendas. Por el otro, también deseamos que nuestros hombres lideren, que tomen la iniciativa, y también podemos resentirnos cuando no lo hacen. Al igual que Adán y Eva en el huerto, tenemos el reflejo de culpar al otro por este problema. Las mujeres somos prontas para culpar a los hombres por su pasividad, y arguimos que si no fueran tan indiferentes, si tan solo hicieran algo, nosotras dejaríamos de resolver las cosas por nuestra propia cuenta. Durante años he escuchado a las mujeres reclamar por la pasividad de sus esposos que las obligó a hacerse cargo de las cosas en diferentes áreas, desde asuntos económicos de gran envergadura o decisiones sobre la crianza, hasta asuntos cotidianos y tribales. Yo tengo la tendencia de ser una persona proactiva y con iniciativa, y sé muy bien lo frustrante que puede ser la pasividad aparente de algunos hombres. A lo largo de los años me he sentado en muchas reuniones mordiéndome la lengua para evitar intervenir y hacerme cargo de las cosas cuando me parecía que los hombres en el recinto no respondían con suficiente resolución o prontitud. He estado en reuniones de oración en las que los hombres parecen contentarse de dejar que las mujeres se encarguen de hacer todas las oraciones. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme en qué medida hemos tal vez desmotivado y estorbado a los hombres a nuestro alrededor por nuestra prontitud en tomar las riendas en lugar de permitirle al Señor que los mueva a actuar. Puede que logremos nuestra meta en el momento, pero en el proceso despojamos a los hombres de la motivación y del valor para proveer un liderazgo sabio y piadoso. He visto esto de manera más personal como esposa. Mi querido esposo dista mucho de ser un hombre pasivo, sin embargo, tiende a llevar un ritmo de vida más mesurado, yo diría incluso más sostenible que yo. Estoy aprendiendo el valor de ser pronto para oír y tarda para airarme, como dice en Santiago 1:19, en nuestra relación. Robert agradece mis ideas y puntos de vista en casi todo. La única excepción es tal vez sus herramientas y la decoración del garage. Sin embargo, yo siempre me apresuro demasiado, hablo y actúo con rapidez, sin darle a él la oportunidad de intervenir o opinar. Puedo agotar su paciencia y dejarlo relegado. Además, cuando los hombres actúan en lugar de animarlos y afirmarlos, a veces terminamos diciéndoles cómo hubieran podido hacerlo diferente o mejor. También he sido testigo de esto en mi propio matrimonio. Yo soy una editora nata. Gran parte de mi trabajo requiere que tenga un ojo de águila para detectar el más mínimo error. Mi esposo admira mucho mi aptitud en ese aspecto. No obstante, digamos que esta habilidad no es una bendición si se la aplico a él. Robert necesita saber que yo le doy ánimo, como él lo hace conmigo, que me doy cuenta de sus esfuerzos y que aprecio lo que él hace para agradarme, en lugar de señalar el único detalle que pasó por alto o aquello que no hizo exactamente como yo esperaba. Recuerdo que escuché a un esposo comentar que cuando él y su esposa estaban recién casados, él lideró un tiempo de oración. Cuando terminaron, ella empezó a criticar la manera en que él había orado. No era de sorprender que, años después, él dijera, decidí que esa sería la última vez que yo oraba con ella. Él no pudo soportar el rechazo. Solo años después, cuando Dios hizo una obra nueva de gracia en su corazón, él recobró el valor para arriesgarse de nuevo a liderar a su esposa. El hecho es, en la mayoría de los casos, si la mujer asume el liderazgo, el hombre se hace a un lado y la deja hacerlo. Simplemente no podemos tener todo lo que queremos. No podemos insistir en dirigir el espectáculo y a la vez esperar que los hombres sean proactivos, tomen la iniciativa y sean líderes espirituales. En ocasiones he preguntado a las mujeres que se sienten frustradas por la pasividad de sus esposos, ¿qué es lo peor que podría pasar o suceder si dejas de irrumpir en la situación para manejarla?
Sí, puede que algunas cosas pasen por alto. Puede que esto produzca cierta incomodidad o malestar, pero ¿será posible que esos efectos colaterales sean lo que motive a tu esposo a intervenir? ¿Confías en que en el Señor lo suficiente para estar dispuesta a dejar que tu esposo falle si es preciso y dejar las consecuencias en manos de un Dios soberano e infalible que te ama? Espera a que Él actúe. Sara sobresale en la Biblia como una mujer ejemplar que respetó y obedeció a su esposo. Sin embargo, por lo menos en una ocasión, cuando Dios no obró tan rápido como ella esperaba, Sara cayó en la trampa de tomar las riendas del asunto. Habían pasado 10 años desde que Dios le había prometido a su esposo Abraham que su descendencia se convertiría en una gran nación. Ahora ella tenía 76 años y aún no había quedado encinta. Sara se impacientó y decidió que alguien debía hacer algo, así que presionó a su esposo para que actuara. Y dice Génesis 16:1. Perdón, 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, más adelante llamado Sara y Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Sara convenció a Abraham de hacer algo que era una costumbre común en esa época. Se aceptaba ampliamente que una mujer estéril tuviera un hijo por medio de una sierva, como una especie de vientre sustituto. En un principio, el plan de Sara parecía funcionar muy bien. Agar concibió muy pronto y tuvo un hijo. Sin embargo, más adelante, la situación se tornó amarga. La relación entre las dos mujeres se volvió insoportable y al final, Sara decidió volverse a Abraham para decirle: tú tienes la culpa de mi afrenta. Eso lo puedes ver en Génesis 16:5. 13 años después, Sara tenía 90 años y Dios obró de forma sobrenatural para darles a ella y a su esposo su propio hijo. Isaac traería gran bendición a la pareja ya anciana, así como a cada generación por venir. Por el contrario, Ismael, que fue el hijo nacido de la unción de Abraham y Agar, de Abraham y Agar, llegó a ser una fuente permanente de conflicto y dolor. ¿Cuántas veces Sara pudo haberse reprochado por qué asumió el control de la situación? ¿Por qué no esperé en el Señor? Muchas mujeres que conozco pueden identificarse con la experiencia de Sara. Puede que seamos capaces de lograr resultados inmediatos cuando tomamos las riendas de un asunto. Puede que también terminemos con un sabor amargo en nuestra boca e incluso resentidas y culpando a los que en nuestra opinión nos forzaron a actuar. He aquí un consejo de Salmos que yo consulto una y otra vez cuando me impaciento frente al proceder o la falta de iniciativa de otras personas. Dice Salmos 37, 1 al 11. No te impacientes, confía en Jehová y haz el bien. Encomienda a Jehová tu camino y confía y él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. No, no es fácil sentarse con las manos cruzadas y morderse la lengua cuando ves que algo precisa acción y nadie, ni siquiera tu esposo, parece notarlo o estar dispuesto a intervenir. Pero estas palabras del salmista pueden aliviar tu frustración en ese momento e impedir que te apresures y termines lamentándolo. No te impacientes. Elige no inquietarte, no exasperarte, no enojarte. Confía en el Señor, que siempre es digno de confianza. Entre tanto que esperas, busca oportunidades para hacer el bien. Encomienda al Señor tu camino, que siempre obra, y que Él es el único que sabe realmente lo que sucede. Y por encima de todo, quédate quieta. Espera pacientemente que el Señor obre. En su tiempo, conforme a su designio perfecto, Él lo hará. Mentira número 31. No hay esperanza para mi matrimonio. A lo largo de los años he acompañado a muchas mujeres a enfrentar terribles crisis y etapas en sus matrimonios. Aunque los detalles y las causas varían, estas mujeres han experimentado en esos momentos un dolor insoportable. Muchas han llegado a la conclusión de que no hay esperanza de una reconciliación o de restauración. Puede ser que tú o alguien más a quien amas
se encuentra en esta situación hoy. Cuando Robert y yo salíamos juntos, parecía que las personas siempre nos miraban, como si lo supieran todo y nos decían, como una advertencia o consuelo para los dos: el matrimonio es difícil. Esto realmente me molestaba. En más de una ocasión le dije a Robert: ¿por qué todos estos consejos de las desalentadores? ¿Por qué esas personas no nos dicen lo maravilloso y bendecido que es el matrimonio? Para el momento del lanzamiento de este libro, hemos estado casados 2 años y medio. Dios no hubiera podido escoger un hombre más perfecto para mí, y ningún hombre podría tratar a su esposa más tiernamente como me trata Robert. Sin embargo, ahora me veo diciendo a las parejas que piensan casarse: el matrimonio entre dos personas que se aman y que aman a Cristo es maravilloso. Y el matrimonio exige mucho trabajo, trabajo arduo. Si ambos cónyuges no trabajan duro, el matrimonio puede convertirse en una experiencia dura y nada más. Toda pareja casada es incompatible, principalmente porque los hombres y las mujeres son muy diferentes. Y esto sin mencionar que cada matrimonio involucra a dos personas que por naturaleza se inclinan a buscar lo suyo. Cualquier persona que vive bajo el mismo techo con otra va a aportarse de manera desconsiderada en algún momento. Van a lastimarse mutuamente. Van a haber malentendidos y problemas de comunicación. Van a fallar en suplir las necesidades del otro. El único lugar donde las personas se casan y viven felices para siempre es en los cuentos de hadas. Nunca, desde Génesis 3, ha existido un matrimonio fácil y sin dolor. El enemigo sabe esto y no desperdicia una sola oportunidad para sacar provecho de esta realidad. En cuanto la pareja ha dicho acepto, la serpiente asoma su cabeza horrible. Antes de que se haya recogido el arroz de la sala de la iglesia, el enemigo está buscando la oportunidad de sembrar semillas de división en los corazones de los recién casados. Él sabe que cada vez que logra destrozar un matrimonio cristiano, se empaña esta imagen original de la redención divina y el mundo recibe una imagen distorsionada del carácter de Dios. Ningún matrimonio es inmune a estos intentos de sabotaje de este regalo bueno y santo. No lo es el tuyo ni el mío. ¿Cómo lleva a cabo el enemigo esta obra divisiva y maligna? Ya sabes la respuesta: miente. El engaño es una de sus herramientas más eficaces. Sin embargo, este engaño usualmente no empieza con falsedades que son obvias. La mayoría serían rechazadas de inmediato. Él empieza sutilmente, con verdades parciales mezcladas de engaño parcial, con pensamientos que parecen verdad y emociones que se sienten como algo verdadero. Todo puede empezar con una simple ofensa o malentendido. Digamos que tu esposo, con quien acabas de casarte, olvida el segundo aniversario del día que se conocieron. Llega una hora tarde a una cita y olvida llamar. Acepta una propuesta para colaborar con los niños de la iglesia sin antes consultarlo contigo. Les dice a sus padres que los acompañará en Navidad mientras tú pensabas pasar la temporada con los tuyos. O comete cualquier otra ofensa, entre miles. Recuérdame en algún momento contarte la vez que Robert y yo, de recién casados, fuimos a comprar luces de Navidad en Pier 1. ¿Y cuál es la respuesta frente a esto? Cuando alimentamos la ofensa en vez de pensarlo mejor, de comunicarnos con franqueza y amabilidad y elegir perdonar y olvidar el asunto, nos volvemos susceptibles a creer cosas que no son verdad, cosas que se alojan en nuestra mente y en nuestro corazón. Con el tiempo, estas pueden agravarse hasta que llegas a pensar que siempre es desconsiderado, no le importa herirme, nunca cambiará. Fulano, algún hombre de la iglesia o del trabajo, es mucho más atento y considerado, él no trata así a su esposa. Yo sería mucho más feliz si estuviera casada con otro hombre. Y pues ahí pones en la rayita el nombre que tú quieras poner. Algunas personas simplemente no logran hacer funcionar su matrimonio. Parece que no fuimos hechos el uno para el otro. Es mejor divorciarse que soportar un matrimonio infeliz. No tengo opción, ya no puedo seguir a su lado. Esto no sucede de la noche a la mañana. Años de heridas acumuladas y de caer presa del engaño también pueden llevar fácilmente a la dureza de corazón y a darse por vencido, lo cual produce aún más sufrimiento y engaño. Es un círculo vicioso que puede llevar a alguien como Karen a concluir, y esto es lo que dice Karen:
Tengo derecho a ser feliz. Casi la mitad de mi vida se ha ido y merezco vivir lo que me resta en la dicha que puede ofrecerme alguien que me ame y me aprecie y que obviamente no es mi esposo. Desde el punto de vista humano, esa respuesta es totalmente comprensible. Sin duda, hay una gran cantidad de heridas que se han acumulado en el corazón de una mujer que ha llegado a ese punto. Ella ha perdido la esperanza y el deseo de continuar buscando la restauración de su matrimonio. Al mismo tiempo, está engañada. Es probable que las mentiras del enemigo, impulsadas por su propio egoísmo humano, se hayan arraigado profundamente en su forma de pensar. Ella necesita con urgencia la verdad que estabilice y sirva de ancla para su corazón. ¿Cómo puede ella acceder a esa verdad? Puede empezar por cuestionar sus supuestos. Esas son algunas preguntas que podría resultarle provechoso plantearse y responderse con sinceridad en medio de su frustración y dolor. Pregunta número 1. ¿He llegado a creer que los problemas en mi matrimonio son totalmente o en su mayor parte responsabilidad de mi esposo? Pregunta número 2. ¿Soy sincera y humilde para reconocer cuáles respuestas o actitudes mías pudieron haber contribuido a la ruptura en nuestra relación? Pregunta número 3. ¿Me considero una pecadora que necesita tanto de la gracia de Dios como mi esposo? Pregunta número 4. ¿Mis pensamientos giran fundamentalmente en torno a mí misma, a mi felicidad y a mis heridas? Pregunta número 5. Me interesa más resolver mis problemas y suplir mis necesidades que el proceso de restauración y santificación en mi vida, en la de mi esposo y en nuestro matrimonio. Pregunta número 6. ¿Estoy dispuesta a que Dios me use como un instrumento de gracia en la vida de mi esposo? Pregunta número 7. ¿He sacado a Dios de todo esto o creo que Él tiene un propósito bueno y santo para mí, para mi esposo y para nuestro matrimonio? Pregunta número 8. 3, 4, 5, 6, 7, sí, 8. Creo que las dificultades de nuestro matrimonio, lo cual incluye los defectos de mi esposo, podrían contribuir a dicho propósito. Pregunta número 9. Creo que Dios es poderoso para transformar este desastre en algo hermoso y digno como testimonio de su poder. Y pregunta número 10. Mi deseo de salir de este matrimonio pone mi felicidad personal por encima de lo que Dios dice acerca de la permanencia de los votos matrimoniales y la gravedad de romperlos. Después de plantearse estas preguntas, el siguiente paso es buscar las respuestas correctas. El ciclo de sufrimiento y engaño va a seguir su curso a menos que alguien en el matrimonio tenga el valor de oponerse a las mentiras de Satanás acerca del matrimonio con la verdad tal cual Dios la ha revelado en su palabra. Y dice así: no existe un matrimonio que Dios no pueda sanar, no hay personas a quienes Dios no pueda cambiar. El propósito supremo del matrimonio es glorificar a Dios y reflejar su amor redentor que se compromete mediante un pacto. Las debilidades de nuestro cónyuge pueden convertirse en una herramienta en las manos de Dios que nos ayude a conformarnos a la imagen de Cristo. El verdadero amor, que es el amor de Dios, es incondicional y nunca falla. No podemos amar así a otro ser humano en nuestras propias fuerzas, pero Dios sí puede amar a cualquier persona por medio de nosotras si se lo permitimos. El amor no es un sentimiento, es un compromiso a actuar por el bien del otro. Por la gracia de Dios, nosotras podemos elegir amar a cualquier persona, aunque nuestros sentimientos sean antagónicos. Dios es un Dios que guarda sus pactos. Él fue fiel a sus promesas al pueblo de Israel, a pesar de que éste cometió adulterio espiritual y buscó el amor en otros dioses. Ver Jeremías 11:10, Ezequiel 20:16, Oseas 2:13. El Señor Jesús es fiel a su novia, la iglesia, a pesar de que nosotros también somos infieles. El propósito del matrimonio es representar el amor de Dios, que es fiel a su pacto, y la relación redentora entre Cristo y su pueblo. Así como el sufrimiento de Cristo fue por el medio por el cual fuimos sanados, tu fidelidad y disposición para amar de manera sacrificada a tu esposo puede ser el medio para lograr su sanidad espiritual. Ver 1 de Pedro 2, 24 y 25
y Primera de Corintios 7, del 12 al 14. La gracia de Dios es suficiente para capacitarte para ser fiel, amar y perdonar a tu esposo sin reservas. Sin importar lo que puedas hacer, lo que puedas enfrentar en tu matrimonio o lo que te haga tu cónyuge, Dios nunca te dejará, Él siempre estará contigo. Las recompensas por tu fidelidad en esta vida tal vez solo se vean en la eternidad. Sin embargo, puedes estar segura de que cada momento de fidelidad tuya será recompensado y que habrá valido la espera. Hace algunos años, una mujer me entregó una nota después de escucharme hablar en una conferencia. Lo que tenía escrito en la mano, en la parte superior, era: el perdón es el único camino para recibir lo mejor de Dios. A esta le seguían otras frases sueltas que delineaban la historia conmovedora del peregrinaje de esta mujer, acerca de cómo pasó del engaño a la verdad y que la hizo libre. Dice, punto número 1, hace muchos años mi esposo me agravió. Punto número 2, le perdí el divorcio. Punto 3, recibí una carta de un amigo cuya esposa había fallecido. Lo único que decía era, sé humilde. Punto 4, así lo hice, aunque al principio con disgusto y regañadientes. Punto 5, cuanto más humilde era y más buscaba amar a mi esposo, más se convertía a él en un maravilloso hombre de Dios. Siguiente punto, llegué a sentirme orgullosa de ser su esposa. En realidad lo disfrutaba mucho. Siguiente punto. Una noche de Navidad nos abrazamos, llenos de asombro al darnos cuenta de cómo Dios había restaurado cada aspecto de nuestro matrimonio, más allá de lo que jamás habíamos imaginado. Siguiente punto. El 26 de diciembre oramos juntos y nos abrazamos. Lo besé para despedirme. Una hora más tarde, él murió. Siguiente punto. Aunque es duro vivir sin él, Dios me concedió el regalo de vivir sin remordimientos. Último punto. Yo le diría a una mujer casada, sé humilde. Concédele a tu esposo la oportunidad y el tiempo para convertirse en un hombre de Dios. Esto requiere tiempo y sacrificio, pero la bendición es hermosa. El enemigo hace todo lo que está a su alcance para destruir el matrimonio. Se propone herir corazones, enemistar esposos y esposas, convencerlos de que su situación es un caso perdido y dejarlos sintiéndose atrapados y sin esperanza. Sus mentiras han producido innumerables vidas y hogares fracturados. Pero Cristo vino a traer esperanza para darnos una corona de belleza en lugar de cenizas. Ver Isaías 61:3. Y a reconciliar todas las cosas consigo mismo. Su verdad tiene el poder para redimir, restaurar y renovar tu corazón. Sin importar qué decisiones tome tu cónyuge, cuando abrazas la verdad, aún en medio de la dificultad te sostendrá su amor, el que Cristo manifestó siendo fiel a su pacto, y tu vida reflejará su fidelidad en un mundo de relaciones y promesas rotas. Enfrentando las mentiras con la verdad. Voy a leer las mentiras y posteriormente las verdades que están aunadas a esa mentira. Las verdades que desmienten esa mentira. Mentira número 26. Necesito un esposo para ser feliz. Y la verdad acerca de esa mentira es: estar casada o no estarlo no garantiza la felicidad. Ver Santiago 1:16 y 17. Siguiente verdad acerca de esta mentira es: ninguna persona puede suplir mis necesidades más profundas. Nada ni nadie puede hacerme feliz en realidad aparte de Dios. Ver Salmo 62:5, Salmo 118:8 y 9 y Jeremías 17:5 y 7. Siguiente verdad acerca de esta mentira: Dios ha prometido suplir todas mis necesidades. Si Él se glorifica con que yo me case, entonces proveerá un esposo. Primera de Crónicas 29:11 y 12, Job 42:1 y 2, Proverbios 16:9 y Primera de Corintios 7 del 25 al 38. Y siguiente verdad acerca de esta mentira es: los que esperan en el Señor siempre obtienen lo mejor de Él. Los que insisten en buscar sus propios intereses muchas veces terminan decepcionados. Ver Salmos 37:4, Salmos 106:15 y Jeremías 17:5 y 8. Siguiente mentira, número 27, es mi obligación cambiar a mi esposo. La verdad acerca de esta mentira es: una vida piadosa y la oración
son las más poderosas armas de una esposa para influir en la vida de su esposo. Ver Santiago 5:16, Primera de Pedro 3:1 y 4. Y mentira número 28, mi esposo debe servirme. La verdad acerca de esta mentira es, si espero ser servida muchas veces, me sentiré decepcionada. Si busco servir a otros sin esperar algo a cambio, nunca me sentiré defraudada. Proverbios 31:10 al 31 y Marcos 10:42 al 45. Siguiente verdad acerca de esta mentira. La esposa tiene el llamado singular de ser ayuda, una compañera indispensable para su esposo. Ver Génesis 2:18. Y siguiente verdad acerca de esta mentira. El servicio a otros es lo que más nos hace semejantes a Jesús. Ver Juan 13:5. Mentira número 29. Si me someto a mi esposo, seré infeliz. La verdad acerca de esta mentira es, por medio de la sumisión, una esposa tiene el privilegio de ilustrar la sumisión de la Iglesia a Cristo. Ver Efesios 5:21 y 22. Siguiente verdad es, por medio de la sumisión, una esposa se encomienda a aquel que tiene el control absoluto sobre su esposo y de su situación, y que siempre busca lo mejor para ella. Proverbios 21:1. Y siguiente verdad es, el espíritu sumiso y respetuoso de una esposa puede ser un arma poderosa para influir en un esposo que es desobediente a Dios. Primera de Pedro 3, del 3 al 6. Mentira número 30. Si mi esposo es pasivo, debo tomar la iniciativa o nada se hará. La verdad acerca de esta mentira es, si la mujer toma las riendas en vez de esperar que Dios impulse a su esposo, él perderá la motivación para cumplir las responsabilidades que Dios le ha encomendado. Ver Génesis 16:1 y 2 y Salmo 27:14. Y mentira número 31. No hay esperanza para mi matrimonio. La verdad es, el matrimonio es un pacto para toda la vida, cuyo propósito es reflejar el corazón de Dios, que es siempre fiel a sus pactos. Ver Génesis 2:18 al 24, Eclesiastes 5:4 al 6, Malaquías 2:13 al 16 y Marcos 10 del 2 al 12. Ningún matrimonio es un caso perdido. No hay nadie a quien Dios no pueda cambiar. Mateo 5:44, Mateo 18:21 al 22 y Marcos 11 al 25. Dios se sirve de las asperezas de cada cónyuge en un matrimonio para moldearlo a la semejanza en Cristo. Efesios 5:24 al 27. Y por último, la gracia de Dios es suficiente para que una mujer pueda ser fiel a su pareja y para perseverar en amarle y perdonar como Cristo. Segunda de Corintios 12 al 9. Espero que haya sido una lectura de bendición para ti. Próximamente estaré subiendo el siguiente capítulo, el capítulo 8, que se llama Mentiras que las mujeres creen acerca de los hijos. Espero que tengas una muy bonita noche o bonito día, dependiendo de la hora en la que escuches este audio. Que Dios te bendiga.